Bienvenidos a Historia desde el banquillo. El programa de hoy es sumamente especial y llevamos ya un largo tiempo preparándolo. Sin embargo, la biografía a la que me tocaba enfrentarme hoy era de las más difíciles que he tenido hasta ahora. Es por eso que he decidido que no iba a hacerlo solo. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Isidoro Teruel, miembro de la Amical de Mauthausen. Hola Santi, Buenas, gracias Isidoro. por compartir el espacio contigo. El placer es mío. ¿Cuál sería tu responsabilidad de la Amical de Mauthausen? Pues mira, llevo como socio justamente 30 años desde el 94 y como secretario sobre los años 2000, con lo cual también es una larga estancia como secretario de la Amical, cargo del cual todavía soy miembro. También has colaborado activamente en la investigación para determinadas obras historiográficas. Sí, tuve el placer de compartir el libro, la biografía de Michel Reinart, cofundador del equipo de rugby de mi pueblo, de Sant Boi del Llobregat, junto con Valdir Aleu. Y como digo, tuve el inmenso placer de colaborar en el libro de Rosa Torán, en la parte más de investigación, en la parte más de elaboración del libro se encargó Rosa. Y durante 2 años, porque nos enganchó la pandemia, fue un placer inmenso entrar en la vida de Michel Reinart, que luego tocaremos alguna parte también en el programa. Esta es la compañía de lujo con la que vamos a tratar hoy de desentrañar una biografía que no dejará indiferente a nadie y que os abrirá nuevas perspectivas sobre un periodo sumamente gris de la historia de la humanidad. Bienvenidos otra vez a Historia desde el banquillo. El 6 de febrero de 1914 nace en Hinojar del Rey, provincia de Burgos, el protagonista de nuestra historia, Saturnino Navazo Tapia. No viviría mucho tiempo en su pueblo natal, ya que en 1921, cuando tenía tan solo 7 años, sus padres Gregorio Navazo y Ramona Tapia venden la casa del pueblo y deciden partir hacia Madrid en busca de una nueva vida. Pese a que aquellos años fueron agitados en la política española, la familia Navazo Tapia disfrutaba de una vida sin grandes sobresaltos en el barrio de Cuatro Caminos, en el cual se habían afincado en la calle Don Quijote número 43, cerca de donde su padre Gregorio regentaba la panadería que suponía el sustento familiar. Pero mientras su padre amasaba pan y su madre cuidaba del hogar y de sus hermanos, Saturnino muestra un desmesurado interés por un elemento que acabaría siendo uno de los ejes sobre los cuales iba a pivotar su vida: el balón. Su auténtica devoción por el fútbol causaría inquietud en sus padres, los cuales veían con una cierta preocupación el hecho de que su hijo pasase todo su tiempo libre corriendo tras la pelota junto a otros jóvenes del barrio. De hecho, su pasión por el fútbol era tal que en 1922, cuando tenía apenas 8 años, vive como un auténtico trauma la muerte de Rafael Moreno Aranzadi, a quien muchos de vosotros conoceréis como Pichichi. Al año siguiente, el 13 de septiembre de 1923, daría comienzo en España la dictadura de Miguel Primo de Rivera, régimen político bajo el cual transcurriría el resto de su infancia y su adolescencia más temprana. Periodo en el cual siguió perfeccionando su habilidad con el balón y en el que consiguió que sus padres aceptasen con resignación el hecho de que Saturnino iba a perseguir tenazmente su sueño de ser futbolista profesional, haciendo de su mayor pasión su particular modo de vida alejado del negocio familiar. Llegados a este punto, es menester que nos paremos a analizar cuál era el contexto futbolístico de la España de aquellos años. Y es que la Liga Nacional no arrancaría hasta la temporada 1928-1929, siendo por aquel entonces la Copa del Rey y los campeonatos mancomunados los que reinaban en el panorama de las competiciones futbolísticas nacionales. Desde luego, el fútbol y los futbolistas de aquella época son muy distintos a los de hoy en día, ya que el deporte es un fiel reflejo de la sociedad en el cual se practica. La España de las décadas de 1920 y 1930 era un país en el cual la población, en términos generales, estaba muy politizada. Fue precisamente durante la dictadura de Primo de Rivera, en 1925, cuando el campo del Fútbol Club Barcelona fue clausurado por silbidos al himno de España, siendo este uno de tantos ejemplos de politización del deporte. Pero este proceso no se limitaba únicamente a los aficionados, ya que en aquellos tiempos los protagonistas del juego también tomaban partido activamente por sus ideas políticas, tal y como el compañero Isidoro exploró en la obra acerca de Michel Reinart. Sí, efectivamente. Estudiando un poco la vida y la biografía de Michel Reinart, nos dimos cuenta de que en la época inicios del siglo XX las grandes masas y las grandes corrientes políticas se aprovecharon de esta circunstancia, ya que anteriormente el deporte, como quedaba más reservado para la alta aristocracia o para la parte o para las gente más pudientes, al traspasar esta barrera de clasista,
pues evidentemente estas corrientes, tanto la parte más de izquierdas como la parte más de derechas, se aprovecharon de estas corrientes más masivas, ¿no? Como digamos que aparte de la idea política, el culto al cuerpo era una corriente bastante en boga en aquella época. Se utilizó el deporte, digamos, para inducir a las masas para transmitir a las masas un determinado pensamiento político. Correcto. Aunque bueno, también estaba el pensamiento crítico de los propios protagonistas, ¿no? En el caso de Michel Reynaud, la idea, más que de idea política, era más un tema de modus vivendi, ¿no? O sea, el culto al cuerpo, el mente sana in corpore sano, pues era bastante habitual en aquella época, cosa que hacía que no solamente se centraban en una disciplina deportiva, sino que lo ampliaban a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michel Reynaud, pues hacía atletismo, donde también era destacado en esta disciplina. Hacía rugby, hacía fútbol, donde pues sin tener mucha idea de fútbol, el hecho de ser un gran deportista pues también hizo que destacara, ya te digo, sin ser un gran futbolista, ¿no? O sea, el tema era el concepto de sportman, ¿no? O sea, el concepto más amplio de un deportista, ¿no? De hecho, el caso de Saturnino Navazo es uno de tantos deportistas que no pudo mantenerse al margen del clima de agitación política y social en el que le tocó vivir. Asimismo, un brutal cambio en su carrera deportiva llegaría de la mano de un importante cambio en la historia de España. Y es que fue en 1931 cuando Saturnino Navazo, con apenas 17 años, alcanza el primer equipo del Club Deportivo Nacional, abriéndose así las puertas de la tercera división española para este joven burgalés. Y mientras el sueño de hacer de su mayor pasión su oficio se consolidaba, soplaban vientos de cambio en todo el país. El 14 de abril de aquel año, 1931, se declaraba en España la Segunda República Española. Para una buena parte de la población, aquella proclamación no solo traía consigo la ruptura con la dictadura del general Primo de Rivera, sino que abría la posibilidad de anhelados cambios en la política nacional y la posibilidad de acabar con determinados problemas que el país llevaba años arrastrando. No obstante, las ambiciosas reformas que propugnó el primer ministro Manuel Azaña se encontraron con la oposición de ciertos sectores de la sociedad, los cuales de forma sistemática obstaculizaron el proceso de reforma. Es en ese contexto sociopolítico en el cual Saturnino Navazo comienza a politizarse y a mostrar una enorme afinidad ideológica con el socialismo, razón por la cual comienza a militar en el Partido Socialista Obrero Español. Paralelamente, en los terrenos de juego nuestro protagonista conseguiría a sus tempranos 18 años uno de los más importantes logros de su carrera, al proclamarse campeón de la tercera división española en la temporada 31-32, con el Club Deportivo Nacional. Aunque lamentablemente, debido al formato de esta categoría, en aquel periodo no pudieron consumar el ascenso a la segunda categoría del fútbol español. Asimismo, rozaría la gloria en el Campeonato Regional Centro, al quedar subcampeón de la competición, al quedar 6 puntos por debajo del Real Madrid en la liguilla final del torneo. Sin embargo, aquel subcampeonato clasificaba al Club Deportivo Nacional por primera y única vez en su historia a disputar la Copa de España. Saturnino Navazo formaría parte del once titular con el cual el Deportivo Nacional disputaría ambos partidos de los octavos de final de la Copa de España ante el Real Club Celta de Vigo, en los cuales, pese a ganar la ida por 2-1 en el madrileño Estadio del Parral, cayeron eliminados con un global de 2-3. Pero aunque la gloria le fue esquiva en aquella primera temporada como futbolista semiprofesional, Saturnino demostró una notable calidad con el balón, revelándose como un centrocampista de gran calidad técnica, con una buena llegada al área rival y con una pegada ofensiva considerable, demostrando así que las carreras tras el balón por las calles de Cuatro Caminos que marcaron su infancia no fueron en balde. Sin embargo, pese al discreto papel de Deportivo Nacional en la Liga, el conjunto madrileño lograría proclamarse campeón de la Copa de Castilla tras superar por 4-3 al Atlético de Madrid en la final, siendo este torneo en el cual Saturnino mostraría un nivel más que suficiente para jugar en la segunda división, teniendo un papel muy destacado en traer al título a las vitrinas del club, el cual por otra parte venía acompañado de un premio de 10.000 pesetas en metálico. Mientras el proyecto de Deportivo Nacional alcanzaba a establecerse en la segunda división, los hechos de Casas Viejas provocan la disolución del gobierno de Azaña y la convocatoria de elecciones para el 19 de noviembre de 1933. Tengamos en cuenta que en enero de ese mismo año los nazis habían ascendido al poder en Alemania y que Benito Mussolini ya llevaba más de una década en el poder en Italia.
En este periodo, el surgimiento de gobiernos fuertemente autoritarios, ultranacionalistas y en muchos casos con una fuerte retórica antisemita, campan a sus anchas por Europa. En el caso de España, debido al descontento de una gran parte de la población con el gobierno de Azaña y tras las campañas a favor de la abstención propugnadas por la CNT, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, fue la fuerza más votada en aquellas elecciones. Pero debido a diversos factores, entre los cuales destaca la polarización política del periodo y la fuerte oposición de partidos y organizaciones obreras, provoca que el liderazgo del gobierno acabe recayendo en Alejandro Lerroux, líder del PRR, quien nada más alcanzar el gobierno de la nación, decide borrar de un plumazo todas las reformas del anterior ejecutivo, causando un profundo sentimiento de agravio en gran parte de la población y polarizando aún más si cabe la precaria situación política del momento. Pero durante aquel periodo, un Saturnino Navazo sumamente expectante por el devenir político de su país realizaría su tan ansiado debut en la Segunda División Española. En aquella temporada 1934-1935, la Segunda División se encontraba dividida en dos fases, aunque Deportivo Nacional no pudo pasar a la siguiente fase del torneo, en la cual a la postre el Hércules y el Club Atlético Osasuna conseguirían su pase a la élite del fútbol español. Los madrileños mantienen la categoría y conservan el estatus de tercer mejor equipo de la capital en aquel momento, por detrás del Real Madrid y del Atlético de Madrid. En la temporada siguiente, el conjunto madrileño repetiría la quinta plaza en la Segunda División, pero este año, Saturnino daría un paso al frente tanto en la Liga como en la Copa Regional. En la siguiente temporada, el conjunto madrileño repetiría la quinta plaza en la Segunda División, pero ese año, Saturnino daría un paso al frente tanto en la Liga como en la Copa Regional, consolidándose como una de las referencias del equipo en la medular, y asimismo, despertando el interés del Real Betis Balompié en su fichaje para la temporada siguiente. Al fin, el sueño de aquel niño parecía destinado a hacerse realidad, ya que iba a convertirse en un futbolista de primera división, nada más y nada menos que en un equipo que venía de proclamarse campeón de la Liga Española en 1935. Pero cuando el fichaje de Saturnino con el Betis estaba cerrado a falta de una firma, su contratación se vio truncada por el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la Guerra de España. Si había alguna razón por la cual Saturnino podía dejar atrás su sueño de ser futbolista profesional, esta era el compromiso político que fue adquiriendo progresivamente durante la Segunda República. Tras el estallido de la guerra, las convicciones socialistas de Saturnino le llevarían a enrolarse en las filas del ejército republicano, siendo destinado a la 20ª Compañía del Ejército de Tierra. El destacado papel de esta unidad militar en la defensa de Teruel entre diciembre del 37 y febrero de 1938, y en la defensa de la costa levantina en los compases finales de la guerra, propiciaron el ascenso de Navazo en el seno de esta hasta alcanzar el rango de teniente de carabineros. Pero tras luchar de forma incansable contra el fascismo en Aragón y Valencia, tras la toma de Tortosa por parte de las fuerzas franquistas el 13 de enero de 1939, la unidad de Navazo queda atrapada en Cataluña. En esta coyuntura, el resultado de la guerra estaba visto para sentencia, y entre la espada y la pared, Saturnino emprende el camino del exilio en dirección a Francia junto a 230.000 combatientes del ejército republicano y unos 45.000 civiles. Durante esa dramática retirada, la aviación fascista italiana hostiga sin piedad a combatientes y civiles que iban marcha al exilio. Sí, destacamos que esta es la gran parte, el gran volumen de gente que cruza la frontera hacia el exilio. Si se considera que unas 500.000 personas son las exiliadas en la guerra civil, esta última parte de la guerra es considerada la gran mayor parte. De hecho, el exilio ya en el 37 hay ya republicanos y republicanas que desde bien al Aragón o bien al País Vasco ya están cruzando la frontera hacia Francia. El gran volumen, viendo la evolución de la guerra civil y viendo ya cómo iba a finalizar, pues es el gran conjunto de republicanos que están cruzando la frontera en enero o febrero del 39, ¿no? Estos refugiados que has dicho que entraban ya a partir del 37, imagino que serían de origen vasco o aragonés la mayoría debido a la bolsa norte. Correcto. Todo confluye conforme evoluciona el conflicto bélico, ¿no? La guerra al final acaba en Cataluña y entonces gran parte de también gente que viene de Andalucía, la gran retirada y la desbandada, ¿no? Confluyen ya en parte en algunos desde Valencia, pero la gran masa es la que sale por la frontera catalano-francesa, ¿no?
Bueno, en este punto, estos republicanos que cruzan la frontera hacia Francia tenían un poco idealizado lo que es la Francia, ¿no? Pensaban que los iban a recibir con pues, brazos abiertos, escapando del fascismo, pero lo que se encuentran es primero una gran desorientación por el mismo gobierno francés. A Daladier lo pillan muy de sorpresa, no se esperaba este gran volumen de personas, con lo cual en principio cerraron fronteras, estuvieron mucho tiempo en las fronteras cerradas hasta que no empezaran a organizarse un poco de manera muy precaria. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Saturnino, tomándolo como ejemplo, Saturnino cruza la frontera por la parte de Toulouse, ¿no? Y va a parar al campo de Barcarès, ¿no? Es un campo que, aquí estamos hablando del mes de febrero, pues es un campo que aún no habiendo acabado la Guerra Civil España, pues ya se empiezan a construir, ¿no? Pero se empieza a construir de una manera muy precaria, ¿no? Es un campo que, pensado para 30.000 personas, ¿no? Llegan a ubicarse entre 60 y 80.000, con lo cual eso nos da una idea de que al gobierno francés lo pilla totalmente a contrapié, ¿no? También destacar que este recibimiento fue totalmente contrario a lo que estaban pensando los republicanos. Ya como hemos dicho antes, ellos esperaban encontrarse pues una buena acogida, ¿no? Y se encontraron al contrario, ¿no? Fueron rechazados de primeras planas, ¿no? De hecho, a muchos ya los tachaban o bien de ladrones, de rojos comunistas, ¿no? Estas corrientes fascistas que en ese momento también se estaban apoderando de toda Europa, Italia, Alemania, incluida Francia. Entonces chocan directamente con esta idealización de la idea de los republicanos con el recibimiento que reciben en el país galo, ¿no? Esperaban igualdad, libertad y fraternidad y no tuvieron ninguna de las tres. Exactamente. Por ejemplo, destacar el campo de Argelès, por ejemplo, que los republicanos estuvieron ubicados directamente en la arena. Y para más Henry, destacar también que a los guardas que ponen para cuidar o para vigilar a estos republicanos los traen desde el norte de África, son los senegaleses, que pues que nos, digamos, de manera suave, podemos decir que no estuvieron muy cuidadosos con estos republicanos, ¿no? Los trataban de manera bastante dura. Entonces la penuria en estos campos fue total, ¿no? O sea, directamente en la arena. Estamos hablando de invierno del 39, en la costa francesa, viento, mal nutridos, mal bebidos, porque los campos no estaban preparados para albergar a tanta gente, ¿no? Mujeres y niños sí que los meten más al interior del territorio francés, en albergues y granjas, pero a la mayoría de republicanos, siendo soldados o civiles, pues los distribuyen en campos, por llamarlos de alguna manera, campos de concentración, porque eran campos de concentración, pero de una manera bastante precaria, ¿no? De hecho, la recompensa que aquellos españoles recibieron tras 3 años de ardua lucha contra el fascismo fue el hacinamiento, el frío y los abusos de los guardias, junto a una falta de higiene y comida que causó que las enfermedades camparan a sus anchas. Nombres como Argelès-sur-Mer, Gours, Rivesaltes han pasado a la historia asociados a la infamia. En el caso de Saturnino Navazo, el lugar en el cual pasaría los siguientes meses en condiciones miserables sería Le Barcarès. Sí, hemos dicho antes, ¿no?, que Barcarès puede ser un ejemplo de esta improvisación, ¿no?, del gobierno francés, ¿no? Un campo que, bueno, de hecho fue construido tan solo en 5 semanas, ¿no? 5 semanas que nos puede dar la idea de cómo se puede construir un campo en tan poco tiempo para tantas personas, ¿no? Un campo que, en poco tiempo pues dobló y triplicó el afinamiento de los republicanos, ¿no? Con lo cual las condiciones también podemos pensar que no eran tan perfectas, ¿no? Sin embargo, al poco tiempo el gobierno francés encontraría la manera de sacar rédito político de estos prisioneros españoles. El 12 de abril de 1939, el gobierno francés crea mediante decreto las compañías de trabajadores extranjeros.
aunque bien dicho, podrían haberse llamado compañías de trabajadores españoles. Bueno, hay que destacar que la salida de estos campos para los republicanos no era fácil, no era sencilla, ¿no? Tenían pocas posibilidades de pasar este verdadero infierno, su primer verdadero infierno, porque luego ya veremos que fueron para decirlo, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Porque las condiciones en estos campos era bastante precaria, ¿no? Entonces tenían, como he dicho antes, pocas posibilidades. O bien se enrolaban en estas compañías de trabajo, o se enrolaban en la Legión extranjera, o retornaban a territorio español, cosa que se podían esperar mal recibimiento, porque, bueno, sobre todo la parte de soldados, pues podían pasar directamente a la cárcel o directamente a ser fusilados, ¿no? Entonces, el contexto histórico de ese momento, con la relación en Alemania, que ya se olía que podría iniciarse el conflicto bélico, pues lo que hicieron los franceses era aprovecharse de este gran contingente republicano, que ya tenía experiencia militar, pues para reforzar su ejército en las tareas de refuerzo de sus líneas de defensa, ¿no? Por ejemplo, supongo que lo contarás, Lina Maginot fue una de las primeras que fueron reforzadas para este asunto, y la gran mayoría, otros exiliados republicanos, tuvieron la suerte de poder evadirse o poder escapar por la vía sudamericana, ¿no? México también contó con gran parte de un contingente importante de republicanos que fueron a parar a México, Venezuela, Chile, pero la gran mayoría quedó en territorio francés, ¿no? En el caso de nuestro protagonista, fue encuadrado en la Compañía de Trabajadores Extranjeros número 29, siendo destinado inicialmente a Toulouse y posteriormente a la localidad alsaciana de Niederhaslach. Y es que debido al contexto de guerra con la Alemania nazi a partir de septiembre de 1939, una parte considerable de estas compañías son destinadas a las obras de la línea Maginot, una línea de fortificaciones en la frontera franco-germana. No obstante, pese a la declaración de guerra de Francia a la Alemania nazi en septiembre de 1939, la frontera entre ambos países no fue escenario de ninguna operación militar relevante, hasta el punto en el cual las tropas francesas se refieren a esta fase inicial de la Segunda Guerra Mundial como la Drôle de Guerre, la guerra de broma. Pero aquella broma terminó el 10 de mayo de 1940, cuando las tropas del Tercer Reich comenzaron un vertiginoso avance que culminaría con la toma de París y la ocupación alemana de Francia. De nuevo, el fantasma del nazismo se cernía sobre las cabezas de los republicanos españoles. Aquellos exiliados que componían las filas de las compañías de trabajadores extranjeros fueron capturados durante el avance alemán con el uniforme del ejército francés, razón por la cual, aunque no portasen armas, fueron arrestados por los nazis en calidad de prisioneros de guerra y trasladados a distintos Frontstalag diseminados a lo largo y ancho del teatro de operaciones. Bien, los alemanes, en este caso, cuando avanzan, van avanzando hacia París y luego ya toman todo territorio francés, se encuentran de que, aparte de los soldados franceses, se encuentran un gran contingente de soldados españoles. Y digo soldados porque estas compañías de trabajo se integran dentro de la estructura militar francesa, aunque bien es cierto que no llevaban armas. ¿De acuerdo? Son compañías sobre unas 250 personas con un mando francés y con un subcargo, un submando nuevamente español. Entonces, los franceses, a medida que avanza la contienda, lo que hacen es crear, como tú has dicho antes, es una guerra rámago, ¿no? Una guerra que rápidamente Alemania tarda muy poco tiempo en conquistar el territorio francés. Y a medida que va avanzando, pues lo que hace es crear campos de prisioneros. Los que están más cerca del frente son los Frontstalag, y los que ya, una vez ya conquistado territorio francés, y están más separados del frente, son los Stalags. La diferencia, pues, es esta, no es mucha más. Son campos de prisioneros, no de concentración, solamente de prisioneros. Y los más cercanos al frente son los Frontstalag, y los más alejados del frente son los Stalag. En cuanto a las condiciones para los presos que eran internados ahí, un Stalag y un Frontstalag, que es a efectos prácticos lo mismo. Eran, exactamente. De hecho, son campos que vigilados por el ejército alemán, por la Wehrmacht. No
En estos momentos las SS no todavía toman mandos de estos campos, sino que estos campos son campos de la Wehrmacht, ¿no? En esta fase inicial de la guerra, para Saturnino Navazo y la Compañía de Trabajadores Extranjeros número 29 en su conjunto, la detención por parte de los nazis se produciría en la ya mencionada localidad de Niederhaslag. Y posteriormente serían trasladados al Frontstalag número 140, situado en el castillo de Belfort, junto a centenares de republicanos españoles. Tras este hecho, la situación de estos españoles arrestados por las autoridades alemanas estaba profundamente marcada por la incertidumbre. Nadie de los allí presentes sabía qué iba a pasar con aquellos hombres, ni tan siquiera los guardias alemanes. Bien, aquí estamos en un punto de inflexión con respecto a el futuro que les va a deparar a los republicanos españoles. Aquí, cuando el ejército alemán se encuentra que dentro de estos prisioneros hay una gran masa de españoles, lo primero que hace, y dada la relación entre el gobierno alemán, el gobierno nazi y el gobierno franquista, esta relación que tiene el gobierno alemán con el gobierno franquista, el 19 de septiembre del 40, Serrano Suñer tuvo una reunión en Berlín con Ribbentrop, que era el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno alemán, y lo primero que hizo es Ribbentrop preguntar a Suñer qué tenemos que hacer con este contingente de republicanos, que son españoles, ¿no? Con lo cual, la respuesta de Serrano Suñer fue que estos prisioneros de españoles no tienen nada, no eran españoles. Con lo cual, es como digo, el punto de inflexión, dado que al no considerarse como soldados de guerra y no considerarse como españoles, lo que hace es que en un decreto que entra en vigor en ese mismo mes de septiembre en Alemania, justo el decreto 5740/38, para ser más exactos, ¿no? Declara que esos españoles tienen que ser pues deportados a campos de concentración. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya cambia totalmente la historia de estos republicanos, donde le va a deparar un futuro bastante más un futuro totalmente incierto, dado que ya las condiciones pasan, ya no tienen la protección de los pactos de Ginebra, ¿no? Si hubieran sido tratados como soldados de guerra, sino que pasan a ser deportados, y que ya veremos como que eso va a ser bastante más fatal que ser tratados como soldados de contienda, ¿no? Entonces, la responsabilidad del ministro de Exteriores español, de Serrano Suñer, en la posterior deportación de los republicanos españoles es capital, y de hecho la organización de la que formas parte se pronunció públicamente en contra de una serie de Telecinco en la cual se dulcificaba su figura, si no recuerdo mal. Correctamente, exacto. Digamos que el primer culpable de que los españoles fueran a parar a campos de concentración fue Serrano Suñer, porque los declara apátridas. Entonces, esto, dentro de las categorías de deportados que posteriormente tienen los nazis, es un hecho capital, porque los consideran primero contrarios al régimen nazi, con la categoría de apátrida. Por eso nuestro símbolo lleva el triángulo azul, que dentro de esta categorización de los nazis con respecto a cada tipo de grupo de deportados, ¿no? Pues a los españoles les otorga el triángulo azul de apátridas, pero con la gran contradicción de que lleva una S en el medio del símbolo, con lo cual si uno es apátrida, de hecho no tiene patria, pero le ponen la S de Spaniard, con lo cual si uno ya le colocas la letra de S de Spaniard, sí que tenés patria. Es la primera contradicción a la cual nos podemos encontrar en este aspecto, ¿no? Es la primera de muchas contradicciones que nos encontraremos en el relato de hoy. Correcto, es una de las muchas contradicciones que tuvieron que soportar nuestros republicanos, ¿no? Navazo pasaría del Frontstalag 140 en Belfort, Francia, al Stalag 11B Fallingfostel, en la Baja Sajonia, en Alemania. El 25 de enero de 1941, Saturnino, junto a 1.505 prisioneros, de ellos 1.478 españoles, partiría hacia un pequeño pueblo en la Alta Austria, a 25 kilómetros de Linz.
Aunque su vida desde el comienzo de la Guerra Civil Española fue sumamente dura, el infierno por el cual pasaría Saturnino Navazo en esta etapa comenzó antes de atravesar las puertas de Mauthausen. Bien, aquí, como comentaba antes, el hecho de ser considerados como no prisioneros de guerra, sino como deportados. Contamos con el testimonio de Maurice Godignon, prisionero francés, soldado francés, que juntamente con otros 34 franceses fueron en el mismo convoy, que por error los pusieron en el mismo convoy que los españoles, que a los 1505 que has comentado antes. Y la gran diferencia, ya desde el primer momento, fue que estos 34 franceses iban en cómodos vagones de tren, con su calefacción, con sus asientos confortables, y en cambio el grupo restante, los 1500 republicanos, pues hacinados en vagones de ganado. Esto es la gran diferencia para que nos demos cuenta del trato entre ser considerado prisionero de guerra y ser considerado como republicano, ¿no? Como deportado, ¿no? Navazo sale el 25 de enero del 41 hacia Mauthausen, y el trayecto hacia el campo, hacia el pueblo de Mauthausen, dura 2 días. Navazo ingresa en el campo el 27 de enero, ¿no? Y a partir de aquí llega a Mauthausen en el 41, pero hay que considerar que cuando llega Navazo a este campo ya habían republicanos españoles en el campo. De hecho, el campo que se inaugura en el 38, ¿vale? Se empieza a construir en el 38. El primer español republicano que entra en el campo fue el 6 de agosto del 40. La guerra acaba en el 39 y ya los alemanes, en avance en la contienda mundial, ya empiezan a encontrar republicanos en estos stalags o en estos frenos stalags, y el primer grupo de españoles que entran al campo fue el 6 de agosto del 40. Ese mismo mes de agosto del 40 se da la circunstancia de que parte del pueblo francés de Angulema el primer convoy de civiles, no de soldados, sino el primer convoy de civiles, donde iban personas mayores, mujeres y niños, parte de Angulema hacia Mauthausen, ¿vale? Un trayecto de 4 días, con las mismas penurias que he comentado antes en el trayecto que hace Saturnino, donde también hacinados en vagones de ganado, los alemanes desde ese pueblo francés hacia Mauthausen confinan a este grupo de republicanos, ¿no? No vamos a extendernos en el hecho del convoy, porque hay un documental y un libro muy interesante, que es el libro de los 927, que es el número exacto de personas que llevaba este convoy, y que explica con todo detalle este periplo de estas personas, ¿no? Entonces Navazo entra en enero del 41 en el campo de Mauthausen, y destacamos que del 41 al 42, donde entra el gran contingente de republicanos, y donde se produce en esos años la gran mortandad de republicanos, ¿no? Son los años de gran mortandad, porque ese es un invierno durísimo en Europa, durísimo, con temperaturas muy, muy bajas, y tenemos que también explicar las condiciones en las cuales estaban estos republicanos en el campo de concentración. El campo de concentración de Mauthausen, un campo que ya hemos mencionado, que se inaugura en el 38, es un campo bastante peculiar, puesto que es un campo considerado de tercera categoría. Que tercera categoría significa que todo aquel que entra en este campo debe morir, y debe morir por el trabajo. No es un campo de exterminio, hay que diferenciar entre exterminio y campo de trabajo. Un ejemplo de campo de exterminio es Auschwitz o Treblinka. Bien, a poco tiempo de la anexión de Austria al régimen nazi, lo denominado Ausflug del 38, Himmler ya se da cuenta de que tiene la oportunidad de explotar la cantera que hay en la ciudad de Mauthausen, para beneficio propio de las SS, pero también para la misma construcción del campo, ¿no? Entonces aprovecha, como digo, esta explotación,
Y los republicanos que entran ya en el 40, los republicanos y de hecho todos los deportados, ¿no? El primer trabajo que tienen que hacer es bajar la cantera, ¿de acuerdo? Para llevar la piedra y la construcción del campo. La cantera está situada al sur del campo, con su tristemente famosa escalera de los 186 escalones. Al principio esa escalera se ha ido transformando en el tiempo, hasta el año 42 creo recordar. Contaba con 140 escalones de diferentes alturas, con lo cual hay que pensar que las condiciones de bajar y subir esas escaleras con poca comida, mal abrigados y con el trabajo de picar la piedra abajo, nos podemos dar una idea de cómo eran las circunstancias de vida de estos deportados, ¿no? Luego esta vida irá cambiando a medida que transcurre el tiempo y a medida que uno va sobreviviendo, pero el porcentaje más importante de muertes se centra en este invierno del 41-42 por estas mismas condiciones que estoy explicando, ¿no? De hecho, fue en esta cantera en la cual Saturnino Navazo trabajó en Mauthausen durante sus primeros meses de internado, y durante aquellas agotadoras jornadas, Saturnino Navazo llegó a perder un dedo en las labores de la cantera. En estas condiciones, centenares de hombres murieron durante este terrible trayecto que tenían que realizar bajo los gritos y los golpes que les propinaban los SS y los capos. Cualquier tropiezo, desfallecimiento o un resbalón provocado por el hielo hacía que los prisioneros cayeran arrastrando así a otros compañeros en su caída. Bien, hay muchos testimonios de deportados, como por ejemplo Edward Scott, que contaban que una de las satisfacciones de los SS era empujar a estos hombres que llevaban estas piedras en las espaldas, ¿no? Tenemos que considerar que cualquier tropiezo, desfallecimiento, mal paso, etcétera, pues ocasionaba este efecto dominó tan terrible que hacía que una persona que cayera pues podía arrastrar en su caída pues tranquilamente a 15-20 personas. Otro de los sádicos otro de los actos sádicos habituales que se podían darse era el hecho de empujar a un deportado cuando estaba ya alcanzando la cima de la escalera, empujarlo directamente desde la cantera hacia abajo. El tristemente famoso muro de los paracaidistas, ¿no? Le puso este nombre tan horrible a esta práctica que se daba con bastante frecuencia en la escalera de Mauthausen y en la cantera de Mauthausen, ¿no? En medio de este mar de abusos y deshumanización, los deportados buscan alternativas para conseguir un mejor destino en el campo que les ofrezca unas condiciones de vida menos terribles que las de la cantera. En el caso de Mauthausen, los destinos más deseados eran la cocina y el taller de carpintería. Pero en definitiva, todos ellos buscaban eximirse de las durísimas labores de la cantera. En este contexto, poseer un talento o habilidad valorada para los guardias de las SS podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Fueron frecuentes casos como los de José Perlado, al cual su oficio de carpintero le valió ser destinado a la carpintería de Mauthausen. O el de Julio Cesario Casabona, quien debido a sus estudios de veterinaria, fue destinado a las pocilgas adyacentes al campo, en las cuales se criaban los cerdos destinados a servir de alimento a los SS. Conocemos varios casos de deportados que consiguieron mejorar su posición dentro del campo debido a sus habilidades personales. Y en este aspecto, Saturnino Navazo no es una excepción. Fue un domingo cualquiera de la primavera de 1941, aprovechando que los domingos no se trabajaba en Mauthausen debido a que era día de desinfección, cuando un grupo de españoles llama la atención del resto de prisioneros al pasarse entre ellos un balón confeccionado por ellos mismos con harapos. Los deportados alemanes y polacos les miraban estupefactos y les advertían que de ser descubiertos por los guardias de las SS, podrían ser ejecutados al momento. Pero llegados a este punto, Navazo y sus compañeros tenían tan poco que perder que este aviso no les frenó en su juego. Sin embargo, cuando el temido oficial de las SS, Georg Bachmeier, sorprendió a aquel grupo de españoles pateando ese balón improvisado, su reacción distó mucho de ser la que esperaban el conjunto de prisioneros del campo. Y es que ante ese descubrimiento, la primera pregunta que hizo Bachmeier fue si había algún jugador entre ellos, encontrando una respuesta afirmativa por parte de Saturnino, quien le explicó su paso por Deportivo Nacional antes de la guerra. Bien, aquí tenemos que decir que Bachmeier era el responsable del campo, aunque digamos que el comandante que gestionaba el campo de Mauthausen era Cieres,
Mayer se centraba más en lo que es el Mauthausen, porque Mauthausen es un conglomerado de subcampos. Era el centro administrativo de la zona de la Baja de Austria, pero Mauthausen tenía campos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, Gusen, donde luego allí sí que murieron la mayoría de españoles. Estaba bajo la administración de Mauthausen. Ebensee estaba bajo la administración de Mauthausen. El castillo de Harheim, donde ahí sí que colocaron una cámara de gas, también estaba bajo la administración de Mauthausen. Mayer era responsable del campo de Mauthausen, del centro del campo de Mauthausen, y luego posteriormente también de Ebensee, pero bueno, digamos que Thierry era el responsable de todo el comandante del campo, y Mayer se centraba más en el campo, en el centro de Mauthausen. Bueno, Isidoro, me temo que ha llegado al final por hoy. Muy bien. Ha sido un placer contar contigo hoy aquí. Nos emplazamos a la segunda parte. Espero verte próximamente. Gracias.